La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es uno de los textos fundamentales de la democracia moderna y un hito en la historia de los derechos humanos. Adoptada por la Asamblea Nacional Francesa el 26 de agosto de 1789, durante la Revolución Francesa, esta declaración buscó establecer un marco para una nueva sociedad basada en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Este análisis de 1200 palabras explora su contexto histórico, contenido, importancia y legado duradero. Contexto histórico. La declaración surgió en un momento de inmensa agitación política, social y económica en Francia. A finales del siglo XVIII, la monarquía francesa, bajo el reinado de Luis XVI, era profundamente impopular debido a la mala gestión económica, los altos impuestos y la desigualdad social generalizada. La rígida estructura social del antiguo régimen dividía a la sociedad en tres estamentos: el clero, la nobleza y el tercer estado. Los dos primeros disfrutaban de privilegios, mientras que el tercero soportaba la carga de los impuestos y tenía poca representación política. La Revolución Francesa comenzó en 1789 con la convocatoria de los Estados Generales para abordar la crisis financiera de Francia. Los representantes del tercer estado pronto se declararon Asamblea Nacional, marcando el inicio de un movimiento para desafiar la monarquía y establecer una sociedad más equitativa. Inspirada por las ideas de la Ilustración y la Revolución Americana, la Asamblea Nacional buscó consagrar los derechos universales como base para el nuevo Estado francés. Contenido y principios clave. La declaración consta de un preámbulo y 17 artículos que describen los derechos naturales, inalienables y sagrados de los individuos. Refleja la filosofía de la Ilustración, influenciada profundamente por pensadores como John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu. Entre sus principios claves se encuentran: 1. Igualdad. La declaración afirma que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. Artículo 1. Esto desafió los privilegios feudales del clero y la nobleza, abogando por una sociedad meritocrática. 2. Libertad. Definida como la capacidad de hacer cualquier cosa que no perjudique a los demás. Artículo 4. La libertad es un pilar central. La declaración enfatiza la importancia de las libertades individuales, incluidas la de expresión, religión y reunión. 3. Propiedad. Reconocida como un derecho inviolable y sagrado, artículo 17, la declaración protege la propiedad privada, reflejando la influencia de los intereses burgueses. 4. Soberanía popular. La autoridad política proviene de la nación en su conjunto, artículo 3. Este principio rechaza la monarquía absoluta y afirma que el gobierno debe servir a la voluntad colectiva. 5. Estado de Derecho. Las leyes deben ser la expresión de la voluntad general y aplicarse por igual a todos los ciudadanos. Artículo 6. La declaración condena explícitamente el gobierno arbitrario. 6. Justicia y responsabilidad. Los artículos 7 y 9 garantizan la protección contra detenciones arbitrarias y afirman la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad, sentando las bases de los sistemas legales modernos. 7. Separación de poderes. Siguiendo las ideas de Montesquieu, la declaración abogaba por un sistema de contrapesos para prevenir el abuso de poder. Redacción y adopción. El proceso de redacción de la declaración fue liderado por el Marqués de Lafayette, con aportes de otros revolucionarios como Joseph Mounier y Emmanuel Joseph Sieyès. Lafayette, inspirado por su experiencia en la Revolución Americana y su relación con figuras como George Washington, buscó combinar los ideales de libertad con la estructura de un gobierno constitucional. La declaración fue adoptada en la fase inicial de la Revolución Francesa, antes de la abolición de la monarquía y el inicio del reinado del terror. Sirvió como documento guía para la Asamblea Nacional, proporcionando una base moral y filosófica para la transformación de la sociedad francesa. Importancia. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue revolucionaria en varios aspectos. 1. Desafío al absolutismo. Al declarar que la soberanía reside en la nación, la declaración socavó el derecho divino de los reyes y la autoridad absoluta de la monarquía. Aspiraciones universales. Aunque inicialmente enfocada en Francia, la declaración tenía ambiciones universales. Proclamó que los derechos humanos no eran otorgados por los gobiernos, sino inherentes a todos los individuos por su condición humana. 3. Impacto en marcos legales.
La declaración influyó en códigos legales posteriores, incluida la Constitución francesa de 1791. Sus principios han resonado a lo largo de la historia, moldeando documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 1948. Críticas y limitaciones. Aunque la declaración representó un avance significativo en los derechos humanos, no estuvo exenta de críticas y limitaciones. 1. Exclusión de las mujeres. A pesar de su retórica universal, la declaración se aplicó solo a los hombres. Feministas como Olympe de Gouges respondieron con la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, 1791, destacando la inconsistencia y exigiendo igualdad de género. 2. Hipocresía colonial. La promesa de libertad e igualdad de la Declaración no se extendió a los esclavos en las colonias francesas. La Revolución Haitiana, 1791-1804, se inspiró parcialmente en la Declaración, pero expuso la contradicción en el compromiso de Francia con los derechos universales. 3. Sesgo de clase. Aunque desafiaba los privilegios feudales, la Declaración sirvió principalmente a los intereses de la burguesía. El derecho a la propiedad, por ejemplo, se enmarcó de manera que protegía a los grandes propietarios, en lugar de abordar la situación de los pobres rurales. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano ha tenido un impacto profundo y duradero en el pensamiento político y la práctica global. 1. Fundamento del republicanismo francés. La Declaración sigue siendo una piedra angular de la identidad política francesa. Sus principios están consagrados en las constituciones modernas de Francia, incluida la Quinta República actual. 2. Inspiración para movimientos globales. La Declaración influyó en movimientos revolucionarios en todo el mundo, desde América Latina hasta Europa del Este. Sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad se han convertido en símbolos universales de aspiraciones democráticas. 3. Derechos humanos modernos. La Declaración sentó las bases para el discurso contemporáneo sobre derechos humanos. Informó la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, y sigue inspirando debates sobre justicia, igualdad y libertad. 4. Influencia cultural y filosófica. Más allá de la política, la Declaración ha moldeado la cultura y la filosofía occidental, reforzando la creencia en la dignidad y el valor del individuo. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, es un hito en la historia de los derechos humanos y el gobierno democrático. Surgida de la tumultuosa Revolución Francesa, encapsuló los ideales de la Ilustración y buscó crear una sociedad más justa y equitativa. Aunque enfrentó críticas y reveló contradicciones en su aplicación, sus principios han perdurado, inspirando a generaciones a luchar por la libertad, la igualdad y la justicia. Más de 2 siglos después, la Declaración sigue resonando como un testimonio de la búsqueda humana por la dignidad y los derechos fundamentales.